Muy buenas tardes, maestro Douglas. No sé si me escuchan y me ven. Sí, sí escuchamos y vemos. Sí, hola, Buenas muchísimas tardes, mucho gracias. gusto, Lorena, un placer. Sí, muchas gracias, maestro Jorge. Gracias por, pues, acudir a este llamado que realmente es muy importante para nuestra maestría y también para la maestría en enseñanza de lenguas y cultura de la Universidad Autónoma de Querétaro, con quien tenemos este programa. Así que muchísimas gracias. Un placer, maestro Douglas. Gracias a usted por la invitación y a todos y todas. Qué gusto compartir. Y bueno, faltan 5 minutos, veo en mi reloj. No sé si Sí, estamos sí. bien. Estamos muy bien, están ingresando, vamos a tener una audiencia bastante nutrida, estamos seguros que así va a ser. Y vamos entonces a esperar, bueno, ya quedan 4 minutos para que podamos comenzar a las 5 en punto. Muy bien, maestro. Por aquí voy a estar pendiente, ¿ok? Listo, listo, muchísimas gracias. Listo, un placer. Igualmente. Muy bien, vamos a dar inicio a este importante diálogo cultural interuniversitario. Esta es una iniciativa. Muy buenas tardes a todos. Esta es una iniciativa en conjunto, en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro, la maestría en enseñanza de lenguas y cultura, de quien también aquí tenemos algunos profesores, algunos colegas, compañeros y estudiantes. Así que sean todos bienvenidos, tanto los que nos ven o nos están acompañando desde Querétaro, desde México, y los compañeros de la tercera y cuarta promoción de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
así también como estudiantes y colegas de nuestra universidad. Agradecemos muchísimo su apoyo. Este es entonces un programa que ha surgido y se llama Diálogos Culturales Interuniversitarios. Muchísimas gracias. En esta ocasión tenemos el gusto de poder presentar a un connotado pues especialista, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a quien en este momento vamos a presentar. Y es justamente el profesor Jorge Adalberto Benavides Romero. Es un destacado musicólogo, compositor, docente e investigador hondureño, apasionado por la promoción, protección y difusión del patrimonio cultural en Honduras y Centroamérica. Posee una licenciatura en música por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también una maestría en musicología por la Universidad de La Rioja en España, y actualmente continúa estudiando la maestría en composición en la Universidad Internacional de La Rioja. Desde 2015, Jorge Benavides es docente en el Departamento de Arte de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En la Universidad José Cecilio del Valle ha asumido el desafío de la coordinación de la Unidad de Deporte, Arte y Cultura, desde donde ha impulsado la apertura curricular de asignaturas artísticas y deportivas, promoviendo la integración del arte en la vida universitaria y fomentando valores de identidad cultural y responsabilidad social. Como gestor cultural, su capacidad para crear y organizar se refleja en la conformación de grupos artísticos institucionales en la UJCB, incluyendo coros, conjuntos musicales, cuadros de danza folclórica y danza moderna. En el ámbito de la proyección social, dirigió el proyecto de vinculación Compartiendo los Saberes Académicos adquiridos en el Departamento de Arte de la UNA a la sociedad hondureña, realizando junto al Ministerio de Educación, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Universidad Nacional, fortaleciendo el diálogo entre la academia y la comunidad. Su compromiso con la investigación es profundo. Actualmente es miembro activo del Grupo de Estudios Culturales de la UNA y del Grupo de Investigación de Literatura, Semiótica, Lingüística y Cultura, así como de prestigiosas organizaciones internacionales como The Society for Ethnomusicology y la Caribbean Studies Association. Este trabajo investigativo alcanzó uno de sus más altos reconocimientos en 2024, al ser ganador del Latin Grammy Music Research con el proyecto Dugu Inaudito, salvaguardia del legado ancestral garífuna, una investigación etnográfica, lingüística y musicológica que documenta y transcribe los cantos, danzas y ritmos de la ceremonia más importante del pueblo garífuna, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La producción académica y artística de Jorge Benavides es amplia y de alto impacto. Ha publicado artículos y libros que contribuyen al conocimiento y desarrollo de la música hondureña, entre ellos el libro Guitarra Popular 2019, la Antología de la Guitarra en Honduras 2018 y artículos como Vida y Obra de José León Valladares y Desarrollo Histórico de la Guitarra en Honduras desde el punto de vista académico. Esto y más, pudiéramos continuar presentando al maestro Jorge Benavides, a quien le damos la más cordial bienvenida, ya que nos estará hablando sobre la importancia del arte como un aspecto fundamental en la cultura. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a los profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro y a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con ustedes, el profesor Jorge Benavides. Muchísimas gracias, Master Douglas. Un placer a todos, queridos y queridas estudiantes, profesores. Bueno, creo que aquí todos somos estudiantes. Y antes de comenzar y compartir pantalla, me gustaría que me dijeran si se escucha bien, si me ven bien para poder hacer algunos ajustes necesarios. Si todos sienten que está bien, pues arrancamos. No sé si hay alguna persona que no escucha o no ve algo bien. Miro que Edna nos dio un like de que estamos en sintonía. Aquí miro en pantalla a Raquel, a Betty, Lorena. Qué placer, muchísimo gusto, todos y todas. Qué gusto, verdaderamente. Voy a empezar a compartir pantalla. Después de esa, me honra, maestro Douglas, por esa presentación tan linda de mi persona. Y es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Y pues he estado trabajando bastante en esta presentación porque quiero
yo lo he pensado como un regalo para ustedes. Eh, Tengo algunas sorpresas en la presentación y ojalá y deseo en mi corazón que esto que vamos a hablar en esta tarde contribuya profundamente en ese diálogo intercultural, en su conciencia reflexiva para poder ser verdaderamente esos ciudadanos en nuestros países que espera la patria, para que transformemos y construyamos o aportemos un granito en ese mundo mejor, en defensa de nuestra cultura, de nuestros valores, que hoy en día son una punta de lanza en todo el mundo. Nuestra cultura, nuestra música, nuestras lenguas. Creo que nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos de nacer en esta tierra tan maravillosa, ¿verdad? Nuestra patria, Honduras, y un saludo para mis colegas y amigos mexicanos. Tengo muchísimos amigos mexicanos, quiero muchísimo a México, yo siento que estamos aquí entre hermanos. Y bueno, vamos a empezar este diálogo, como lo dice bien el título, un diálogo intercultural. Tienen la libertad en cualquier momento de levantar su mano, hacer alguna pregunta o escribir en el chat. Yo voy a estar pendiente para atender esas consultas que ustedes puedan tener. Les comento la dinámica, no sé, maestro Douglas, ¿verdad? Voy a presentar son las 5:08, al menos unas 20 minutos, media hora, la presentación, esta reflexión que traigo para ustedes, más que todo, ¿verdad? Y pues después podemos tener un diálogo, una ronda de preguntas, donde compartamos y ustedes me enseñan un poco también de lo que saben y qué podemos construir de esta conversación el día de hoy. Muchísimas gracias, un placer nuevamente. Voy a empezar a compartir pantalla. Necesito permiso, maestro Douglas, para compartir pantalla. Ya, ahorita se lo damos. Muy bien. Ok. Voy a compartir. Ustedes me dicen si se ve. Sí, sí, muy bien. ¿Se ve completamente bien? Sí, sí, muy bien, maestro. Muy bien, entonces, sin más que decir, empezamos 5:09 de la tarde, hoy 25 de marzo, un día precioso, maravilloso, una tarde muy linda, sobre todo porque estamos compartiendo juntos. Eh, Reciba nuevamente, maestro Douglas, mi agradecimiento por esta invitación sobre la importancia del arte como aspecto fundamental de la cultura. Y fíjense, yo, desde que el maestro Douglas me propuso esta temática, me puse a reflexionar sobre este asunto y profundizar y realmente me pregunté si no es al revés, ¿verdad? En el sentido de que realmente el arte es lo que le da forma a todo lo que nosotros conocemos como cultura. Entonces va a ser parte de la conversación y de la hipótesis que yo voy a tomar como un punto de partida para reflexionar e ir con ustedes hilvanando algunas coyunturas interesantes sobre esta temática, ¿verdad? Entonces, sin más que decir, el objetivo de esta presentación es demostrar que la cultura, en su mayoría, alrededor del 80%, según la UNESCO, se sostiene en expresiones artísticas y rituales y cómo esto se refleja en el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos originarios. Dicho sea de paso, en esta temática, mi expertise y mi trabajo se ha centrado, ¿verdad?, en pueblos originarios, trabajos musicológicos y etnomusicológicos. Entonces vamos a tomar de alguna forma como estudio de caso el dúo inaudito, algunas experiencias personales que hemos tenido en todo este proceso de investigación que tiene que ver, ¿verdad?, de forma transversal, todo, ¿verdad?, con la lengua, ya sea la danza, la música, el ritual, los simbolismos, tradiciones y formas de vida. Muy bien. Entonces, otro punto interesante es analizar la importancia de la música, la danza, los rituales en el simbolismo, en la transmisión cultural. También vamos a vincular el concepto de patrimonio inmaterial de la UNESCO con la labor de investigación y gestión cultural en comunidades originarias. Esto también puede extenderse a otras culturas. Dicho sea de paso, mi formación es la música clásica, la música occidental, pero, o sea, como ustedes han podido entender en parte de mi biografía, pues trabajo en esta etapa de mi carrera profesional mucho la música y la tradición de los pueblos originarios de aquí en América.
También vamos a debatir los retos y los desafíos ante ideologías dominantes, eurocentristas sobre todo, y corrientes decoloniales. Algunos discursos y lenguajes de poder también es muy interesante poner en la palestra sobre este tema. Vamos a proponer algunos enfoques para la salvaguardia y la enseñanza de las lenguas y culturas desde una perspectiva artística, ¿ok? Entonces, la hipótesis, como se los he venido diciendo desde el inicio, se centra en que la cultura de un pueblo se sostiene mayoritariamente en manifestaciones artísticas y rituales. Estudiar la cultura sin el arte es omitir su esencia. En el caso de pueblos originarios, la lengua y las expresiones artísticas forman un todo, ¿verdad? Que no se puede diseccionar. Entonces, básicamente, esta temática adquiere una relevancia académica porque ofrece un enfoque integral para estudiar la cultura y la lengua y su didáctica desde las lenguas y las culturas. La relevancia social es revalorizar y revitalizar también estas manifestaciones artísticas y rituales para fortalecer la identidad cultural de nuestras comunidades, sobre todo los pueblos originarios. La relevancia personal es que desde mi experiencia, me ha enseñado muchísimo referente a cómo tener una nueva perspectiva y no solo para la música, para la ciencia, sino a nivel humano. En mi persona ha causado muchísimo impacto conocer, trabajar con nuevas culturas y entender que la forma en que yo veo el mundo solo es un punto muy, muy pequeño en todo esto, ¿verdad? Que llamamos cultura. Es un debate grande, muchísimos conceptos epistemológicos y llegar a un consenso sobre esta palabra es un reto enorme. Entonces, vamos a dejar en sus mentes algunas preguntas reflexivas sobre cómo podemos comprender verdaderamente la cosmovisión de un pueblo sin sus cantos, sin danzas y sus rituales de forma íntima. Si el arte es la esencia de la cultura, ¿qué ocurre cuando se valoriza o se excluye esta parte tan importante de los pueblos originarios? ¿Hasta qué punto la censura de las expresiones artísticas y rituales puede ocasionar, ¿verdad? O poner en peligro la propia supervivencia de una lengua? Lo dejo en sus mentes para que podamos avanzar en el diálogo y al final ustedes me dicen qué piensan al respecto. ¿Ok? Muy bien, parte del contexto, aquí a la izquierda ustedes ven una foto en el Triunfo de la Cruz que tomamos recientemente, el pasado 15 de enero. En el marco del proyecto Dugu Inaudito son unos niños vestidos de su traje típico del Guanaragua, la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz, una danza que simboliza la defensa de su cultura, de sus tierras. Es una danza de guerra muy, muy preciosa y bueno, básicamente es ilustrar y empezar a dar cuerpo a este diálogo, ¿verdad? A través de algunas imágenes. Tengo algunos videos para ustedes también, que cómo verdaderamente empezamos a reconocer una cultura a través de sus manifestaciones artísticas. En ese sentido, el contexto, a lo largo de la historia, cada etapa, prehistoria, renacimiento, romanticismo, como lo conocemos. CPM. No hay mucho, es bien poco ambas partes. Ok, creo que alguien tiene prendido su micrófono. Sí, Gracias. ya lo pagamos. Gracias. Les decía que a lo largo de la historia, cada etapa que conocemos en esa cronología, ¿verdad? Que hemos hecho en el mundo occidental, sobre todo la prehistoria, renacimiento, romanticismo, clasicismo. A través del arte se reflejaron sus ideologías y formas de expresión, ¿verdad? Social, en fin, es un diálogo enorme, ¿verdad? Y a través también de esta temática podemos plantearnos la necesidad de valorar el conocimiento ancestral y cuestionar la hegemonía eurocéntrica, ¿verdad? En todo lo que hacemos, sobre todo que estamos trabajando con lenguas incluso que tienen muchísimo peligro de desaparecer. Y bueno, eso nos pone un tema muy, muy interesante en la palestra porque son desafíos muy, muy grandes y tienen que ver mucho no solo el arte, la danza, la lengua y la cultura con una forma de expresión, una forma de identificar un pueblo, sino que se vuelve en un sentido muy estricto, ¿verdad? Parte esencial de los derechos humanos
y de los derechos culturales que tenemos todos, ¿verdad? A través de las convenciones internacionales que han firmado los estados partes, como por ejemplo la Carta de la UNESCO y las Naciones Unidas. Muy bien, aquí ya les hablé un poquito de la danza. Estamos viendo al lado izquierdo de sus pantallas el Guernica de Picasso, pintado en 1937, y Hermanos contra Hermanos de Pablo Celaya Sierra, 1932. Ambos fueron compañeros en la misma institución. Vemos que a nivel mundial todos conocemos el Guernica de Picasso y recuerdo una clase de un profesor español que me decía, bueno, todavía se debate en el mundo del arte qué tiene más impacto, si las tratados, convenciones y acuerdos que se han hecho en la UNESCO, en las Naciones Unidas, o el impacto que tiene esa pintura a nivel mundial reflexivo y cómo de alguna forma sintetiza lo que fue la convulsión de todo ese siglo. De igual manera tenemos a Pablo Celaya Sierra, que fue muy pionero y visionario. En 1932 ya estaba haciendo esta obra, ¿verdad? Muy simbólica de la cultura hondureña y toda la convergencia política que pasó. Y vemos entonces que el arte, la pintura, puede resumir, o sea, décadas, incluso siglos de tradición y formas de pensar o incluso darnos a entender y conocer ideas, pensamientos o expresiones que en algún momento pudieron incluso haber sido censuradas. Entonces, todo esto, ¿verdad? De la música, la danza y la pintura va cobrando cuerpo cuando empezamos a discutir el asunto del arte como eje fundamental en la cultura. También es un dato muy interesante. Ustedes están viendo una partitura o una imagen de la portada de la partitura de la Quinta Sinfonía de Beethoven, la Heroica, que cuando Napoleón Bonaparte se declara emperador de Europa, él pues decide borrar ese nombre que había plasmado porque esa obra la había dedicado, inspirado en la nueva luz del continente europeo. En este sentido era Napoleón Bonaparte, pero cuando se da cuenta que él se declama a sí mismo el nuevo emperador, entonces decide eliminar eso. Entonces, una obra tan grandiosa a través de esta partitura nos recuerda el descontento de un gran artista que plasmó el ideal de un personaje tan grande como lo fue Napoleón Bonaparte. Les invito a que lean un artículo de la BBC sobre este tema, es muy, pero muy interesante y eh, pues vamos entendiendo cómo una obra de arte también nos puede dar alusión a todo un acontecimiento histórico. Y eso, uno de tantos, creo que a ustedes se les están viniendo a la memoria en este momento. Me encanta, por ejemplo, aquí esta frase de Emilio Puyol que dice en su tratado de la Escuela Razonada de la Guitarra, que no hay que ver solamente las cosas que llegan a nuestro alcance, la forma y consistencia de su materia. Por sencillo que sea un instrumento de música, puede encerrar en su caja sonora no solamente la espiritualidad de un gran artista, sino la de toda una raza, toda una época, todo un periodo mítico. Vemos una guitarra, una caja mágica maravillosa que encierra siglos, bueno, en este caso, cientos de años de tradición, no solo en Europa, sino que también en nuestros pueblos en América Latina. Se me viene a la mente ese disco maravilloso de Natalia Lafourcade, que sale tocando ahí con un dúo muy lindo de guitarras, que alcanzó grande reconocimiento por recuperar esa música tradicional mexicana en ese disco tan precioso. Y bueno, entrando un poco, este era un tema, un poco de contexto, de algunas generalidades. Ya entrando en materia, ¿verdad? Pues yo les dije desde un inicio que la UNESCO, básicamente, en su definición de patrimonio inmaterial, habla de representaciones, expresiones artísticas, tradiciones, rituales. Y cuando estudiamos la cultura de estos pueblos, bueno, la música y la danza no está separada de su quehacer diario.
Entonces, tenemos que las tradiciones orales incluyen la lengua como vehículo de transmisión cultural, las artes del espectáculo, música, danza, teatro y otras expresiones performáticas también tienen un componente muy importante, ¿verdad? Usos sociales y rituales, actos festivos, ceremoniales de las comunidades, eh, conocimientos sobre la naturaleza, cosmogonía, cosmología, saberes tradicionales sobre el entorno natural, técnicas, artesanías, conocimientos y habilidades para crear objetos culturales. En el caso de la cultura garífuna, como les decía, les iba a ir hilvanando un hilo conductor a través de mi experiencia. Ellos no separan su quehacer diario de la música, de la danza, de los rituales, incluso en los juegos, todo está presente y es un núcleo que difícilmente se puede separar. En importancia de la música, los rituales y la danza, a manera de resumen, aquí tenemos a la derecha una imagen de un documentalista muy, muy bueno que se llama Ronnie Alvarenga, tiene una página que se llama Alternativo TV. Los invito a que la sigan, muy, muy buena página, me la encontré, no sé si por casualidad, pero muy linda, una imagen de una mujer lenca con algunos atuendos, ¿verdad? Característicos de su cultura. Eh, no sé si ustedes, pues, me imagino que saben que es es considerada ya una lengua muerta. Lastimosamente no tenemos registros o no se han podido documentar las formas y expresiones lingüísticas como hubiésemos querido de este pueblo tan maravilloso. Y bueno, en la música reside la memoria la colectiva y la expresión de la cosmovisión en los rituales y las danzas, la cohesión social y la transmisión de la lengua y valores comunitarios cobra sentido. Y bueno, en cada una de estas expresiones artísticas hay muchos simbolismos, elementos visuales y gestuales que comunican historias y saberes, muchas veces encriptados, que necesitamos sumergirnos para empezar a decodificar de una forma que nos permita entender la profundidad de todo su pensamiento filosófico y cultural. ¿Verdad? En Honduras, por ejemplo, tenemos otros pueblos originarios como los Miquitos, los Tahuaca, los Pech y muchos más, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a entrar en materia específicamente de lo que fue nuestra experiencia, o lo que ha sido nuestra experiencia en este proceso del proyecto Dugú Inaudito, Salvaguardia del Legado Ancestral Garífuna. El Dugú es la ceremonia garífuna más importante porque ahí es donde converge la lengua, la música y la danza, expresiones tradicionales consideradas como patrimonio material por la UNESCO. Cuando hablamos de Dugú en la cultura garífuna, que no solo nos referimos en la comunidad garífuna de Honduras, sino Belice, Nicaragua y Guatemala, incluso en su diáspora en Estados Unidos, esta ceremonia es un punto de cohesión social. Es muy, pero muy importante. Tiene, sí, podemos decir, casi 200, 300 años que conocemos que viene practicando esta tradición, ¿verdad? Los garífuna. Em, es muy poderosa y tuvimos el privilegio de grabar un ritual completo del 15 al 21 de enero de este año en el Triunfo de la Cruz. Al lado izquierdo ustedes ven a Sandra, que es una buey muy reconocida, que fue la que llevó a cabo la ceremonia fumándose un puro dentro del Dabuyeva, que es conocido, para ellos el Dabuyeva es el templo donde acontece todo ese saber ancestral, ¿verdad? Esta investigación etnográfica consiste en documentar los cantos, las danzas y muchos simbolismos rituales de esta comunidad. Y el hallazgo principal, ¿verdad? Básicamente llegando a reafirmar nuestra hipótesis es que la comunidad se mantiene cohesionada y revitaliza su identidad a través de la música y el ritual. Em, Fue una experiencia muy, pero muy poderosa. Eh, Tuvimos y seguimos trabajando con varios garífunas. Uno de ellos es Javier Ávila. Él reside en Estados Unidos, es parte de esa diáspora, producto de
del desplazamiento forzado por la lucha de tierras, discriminación y exclusión de la lengua garífuna todavía en el sistema educativo. Y bueno, huyendo por mejores oportunidades, Javier nos ayudó a organizar esta ceremonia maravillosa. Grabamos, documentamos, entrevistamos y definitivamente la experiencia fue sumamente, como lo dice el proyecto, inaudita. Son cantos, son danzas y formas de expresión que definitivamente yo no, si no lo veo, no lo creo. Inaudito en este sentido, no de peyorativo, no es un calificativo de algo malo, sino de algo nunca oído, sumamente hermoso, bello, algo afrodisíaco. Es un paraíso, a eso nos referimos cuando decimos inaudito, es una cultura hermosísima. Y miren, estas imágenes que están viendo son inéditas, van a ser publicadas dentro de un tiempo, así como otro material etnográfico, pero es parte del regalo que les traigo en esta tarde a ustedes en esta conversación, ¿verdad? Que vamos a tener. Em, Aquí en la pantalla, ustedes están siendo testigos de un canto que tiene más de 200 años de existir, una tradición oral poderosa. Es uno de los más de 70 cantos que hemos recopilado en la investigación y al analizar y intentar traducir estos cantos nos hemos encontrado en diversos problemas teóricos y prácticos, ¿verdad? Es muy complejo y llegamos a la conclusión que no debíamos de traducir. Es un asunto de interpretación. Estamos interpretando estos cantos, hacemos jornadas con un grupo de garífunas, nos sentamos, triangulamos la información, discutimos, vemos las formas en que puede representar mejor ese significado. Hay algunas palabras que incluso ni ellos a veces entienden, ¿verdad? Cómo poderlas expresar en el español. Y es un reto maravilloso. Eso es una de las tantas cosas que estamos haciendo en Dugu Inaudito. También tenemos más de 300 páginas de escritura musical, tenemos más de 500 gigabytes de audios y nos sentimos muy orgullosos, no porque queremos engullir una cultura de una forma a lo caníbal, ¿verdad? Sino que estamos trabajando de la mano con garífunas apasionados por entender mejor su cultura, sus cantos, sus danzas, sistematizarlas para dejar un legado no fosilizado ni homogenizar la cultura, ¿verdad? Que ese es un peligro también, sino para dar un aporte a la cultura y a la humanidad, y eso es parte también porque la Fundación Cultural Latin Grammy ha creído en nosotros. La idea de este proyecto no solo es investigar, sino también preservar de forma ética, de forma responsable, de la mano con la comunidad garífuna, con líderes, triangulando información e incluso también seleccionando aquella que ellos no desean que salga a la luz pública por cuestiones, ¿verdad?, de secretos ancestrales o simbolismos muy poderosos que a veces no quieren que el mundo como tal lo sepa. Y tiene muchísimo sentido porque cuando nosotros vemos documentales, cuando se descubren algunas tribus en África, en América del Sur, se abren nuevos caminos, se llevan enfermedades, se llevan otras formas de pensar, entonces empieza a mutar la cultura de alguna forma o en este sentido la población, que hay que tener muchísimo cuidado en cómo se interviene, ¿verdad? Es un proceso bien difícil. Vamos avanzando muy bien. Es un reto grande y este canto que ustedes observan, me voy a tomar el atrevimiento de decírselos en garífuna, porque mi amigo Jorge García y Javier Ávila pues me han enseñado algo, al menos a nivel de cantos, porque yo les digo a ellos, no, esta lengua está bien difícil, casi no les entiendo para nada, pero a nivel de canto sí, incluso lo hemos cantado con algunos chicos del coro por primera vez aquí en la UJCB, ha sido una experiencia maravillosa, uno se queda embelesado. Y el canto va así, dice, Uguri auya nunigu guarugu, Uguri auya nunigu guarugu, ugulendu umama. Esta frase lo que está tratando de decirles es, mamá, ahora soy un hombre, heme aquí.
estoy firme. ¿Ok? Esa frase de Ugulendu Umama, ellos lo toman como en armonía, en conciliación con mis hermanos. Ellos le llaman el aura bune amurununi, el yo por ti y el tú por mí. Sí, imagínense todo lo que nos está enseñando una frase de un canto. Después viene lírense baraguaní yabaí, lírense baraguaní yabaí, ugulendu umama. Esta frase, esta expresión, lo que nos dice es, el sonido del mar es fuerte, suena fuerte, la tempestad se acerca, pero yo estoy aquí, mamá, contigo. O sea, es poesía. Esto no solo es una lengua, aquí hay muchísimo poder literario, filosófico, y lo relacionaba hablando con los garífunas con el haiku, la poesía japonesa, que son cortos en extensión, pero largos en meditación. Es ese refrán que te dice, el mejor lector es aquel que tiene o pasa más tiempo con el libro cerrado que abierto. O sea, nos dejan tanto que pensar y profundizar, y lo lindo y lo bello de entender estos cantos y empezar a analizarlos es que, al igual que la poesía, cada uno de nosotros puede dar alguna interpretación personal por experiencia de vida o en caso de ellos a nivel comunitario, social. Y eso es precioso porque creo que ahí es donde empieza o empezamos a entender que nace el arte, que no tiene forma, no tiene un molde específico para, sino que está abierto y listo para cobijar a cualquiera que se acerque y quiera verlo. Entonces, miren, no los quiero aburrir tanto. Les traigo, miren, una sorpresa. Esto que acaban de escuchar de mi boca, que no lo hablo muy bien, pero trato de transmitirles un poco el mensaje, les voy a revelar 2 minutos de ese video dentro de la ceremonia del Dugú. Ese es un material inédito, confidencial, todavía no ha salido a la luz pública, pero es parte del obsequio, maestro Douglas, que damos a toda esta comunidad estudiantil, que son promesas para toda la cultura, no solo de sus países, sino de América Latina y el mundo. Yo lo creo, porque lo que les digo, al igual lo creo y lo siento para mí mismo. Entonces, este canto lo van a escuchar de la boca, dentro del ritual, dentro de su contexto del dugú. Y si ustedes se preguntarán también, yo les dije un poco qué era el dugú de la cohesión social. Miren, el dugú es una ceremonia que se hace cuando una Gowgudi tiene un sueño, una revelación de que una familia o una persona en específico necesita ser sanada. Entonces el Buye organiza el ritual, la ceremonia, para sanar a esa persona a través del llamado de los ancestros. Los ancestros vienen y toman control de algunos de ellos, y si la ceremonia tiene éxito, ocurre lo que ellos conocen como la reencarnación. Ellos creen en la reencarnación, ellos creen que sus ancestros pueden hacer lo mismo que hace Dios porque ellos están a la par de Dios. Y eso es muy, pero muy precioso, porque cuando estamos dentro del templo, que fue algo, un regalo maravilloso que ellos nos confiaron, porque eso casi nunca se ha documentado, no sé cuántas veces se ha hecho de la forma en que lo hicimos, fue de la mano de ellos. Ellos nos abrían la puerta, venga, ponga la cámara, vamos a empezar, vamos a hacer esta parte. Fue una experiencia maravillosa. Nos sentimos muy honrados de que nos hayan permitido conocer un poco más de su maravillosa cultura y desmitificar muchas cosas erróneas que se creen, ¿verdad? Alrededor de ella. Por ejemplo, que es brujería, que es satanismo, que eso está aquí. Eso es lo que escuchamos a diario aquí en nuestro país. Y nada que ver ahí cuando le preguntaba a Javier qué significa eso del Lírense Baraguaní, o sea, el mar suena, está fuerte. Claro, me dice Javier, estos cantos fueron hechos por nuestros ancestros que no tenían luz, que no tenían casa, que vivían a la orilla del mar, y cuando venía una tormenta o algo, ¿verdad? Fuerte, lo único que hacían era agarrarse de las manos y cantar y vivir en comunidad como pudieran. Entonces, vamos entendiendo que no son cantos como muchos creen, ¿verdad? Que tienen otros significados, sino que es un poder muy fuerte del Aura Buni, Amuru Nuni, el yo por ti y el tú por mí. Cabe destacar que todo este trabajo es inédito, conjuntamente realizado con mi colega y amigo Garífuna, que le mando un lindo saludo por si ve esto, a Jorge García. Eh, Vamos a ver entonces un poco de este dugú, de esta ceremonia de sanación que se llevó a cabo para una familia del Triunfo de la Cruz.
y tuvo lugar alrededor de 4 días. Hubo un sincretismo cultural muy poderoso. Ellos creen en Dios. Ellos creen en la Iglesia Católica. 2 semanas después vinieron a la procesión de la Virgen de Suyapa. Tienen un género musical que se conoce como pastorelas. Cantan en lengua garífuna, tocan sus tambores, sus maracas, caracoles dentro de la iglesia en honor a la Virgen de Suyapa y a Jesús y a Dios como lo conocemos en el mundo occidental. Pero en el Dabuyeva no solo hay eso, sino que hay comida, hay ofrendas, hay cruces, hay santos, hay mucho tabaco, hay mucho alcohol, tiene un significado muy poderoso de purificación. Y bueno, sin más que decirles, disfruten eso. Esto es un obsequio, un regalo para ustedes. Bueno, un pedacito, ¿verdad? Un pedacito, un canto de los más de 60 cantos que van contando una historia. Desde cómo se construye el templo, desde cómo se va a cortar la yuca, desde cómo se va a pescar, desde cómo se va a dar una ofrenda, desde cómo se hacen sus trajes. Todo, absolutamente todo tiene que ver con los cantos, con sus danzas, con sus rituales ceremoniales. Y en medio de todo eso está, ¿verdad? El vehículo, la lengua. Pero estas manifestaciones contienen ese corazón, esa alma tan profunda, ¿verdad? Ustedes me van a decir ahorita en esta discusión, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, ya casi termino para que hagamos una ronda de preguntas, ¿verdad? Y de reflexiones. Y bueno, la discusión es el papel tan importante, el rol que tenemos, ¿verdad? Como académicos, investigadores, gestores culturales en la preservación de nuestra cultura, de las lenguas, en este caso de los pueblos originarios, pero, o sea, yo creo firmemente que somos ciudadanos de un mundo maravilloso y que nos divide en fronteras imaginarias y que la música y la danza nos une independientemente de nuestra lengua y nuestro color de piel. Y eso es hermoso y es maravilloso. Yo disfruto tanto de la música de Johann Sebastian Bach, así como de la música de, ¿cómo se llama? Este artista brasileño, Carlos Antonio Jobim, de Bossa Nova, em, qué sé yo, de música árabe, me encanta Las Mil y Una Noches, amo ese libro. Y en fin, el jazz, el pop, el rock, la música, el arte, es un medio maravilloso para unirnos como seres humanos. Entonces, en ese sentido, eh, es importante tener ese diálogo intercultural y creo que comienza por esa apertura de mente, de poder compartir con diversas formas de pensar, sin sesgos y poder entrelazarnos sin querer cambiar al uno o al otro, sino que vivir de forma armoniosa en un mundo tan maravilloso. El reto está ya cayendo en cuenta cuando empezamos a hacer la labor de gestión cultural y nos topamos, ¿verdad?, con la falta de conciencia, falta de políticas públicas, culturales, reglamentación, normas de cómo preservar, cómo difundir o cómo apoyar en este tema tan importante. Y ahí es donde empieza un poco la frustración, creo, como académicos. Tenemos que entender un poco de eso, de la gestión cultural,
Me encantaba lo que decía Belfort, ¿verdad? Una gestora cultural inglesa muy linda que decía, el problema de la gestión cultural es que quiere ser medido con productos siempre. Y esos productos tienen que tener un valor que no sabemos quién se lo asigna, por qué, pero siempre está supeditado a que en base a cómo se juzga, cómo se piensa sobre esos productos de calidad, es donde empiezan a desembolsar el dinero, que al final es lo que mueve todo lo que hacemos en nuestro medio. Y bueno, el rol de nosotros como investigadores es evitar la folclorización y la apropiación cultural, fomentar la participación de la propia comunidad en toda esta labor tan hermosa que hacemos, ¿verdad? Es importante tener en cuenta esos conceptos como eurocentrismo, corrientes decoloniales y los derechos humanos. Y bueno, propuestas para el aula, la investigación es como base de esta pirámide, son los proyectos colaborativos. Me encanta esa frase que dice, solo llego más rápido, acompañado y juntos vamos más lejos. Es importante crear grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios para abordar un tema. Este tema el caso de Dugu Inaudito tiene que ver con la psicología social, antropología, patrimonio cultural, lingüística, etnolingüística, semiología, semiótica, musicología, etnomusicología, antropología visual. Todas estas ramas, la ciencia como tal tiene que estar al servicio de la cultura, no al revés. Y creo que esa es una labor muy grande que tenemos que hacer y tener conciencia de lo que estamos haciendo en estos procesos académicos, ¿verdad? Esa visión de colonial e integrar el arte en la didáctica, ¿verdad? Canciones, danzas, narraciones tradicionales, juegos como recursos para la enseñanza, la investigación y el fomento de nuestras lenguas. Esa es una parte muy, pero muy importante, ¿verdad? Y bueno, en conclusiones, como clave es estudiar la cultura sin arte es ignorar su esencia vital. Más del 80% del patrimonio cultural inmaterial confirma la riqueza y la diversidad de los pueblos, porque es arte. En la didáctica de las lenguas y las culturas, integrar el arte y la visión decolonial fortalece la identidad y los derechos humanos. Y bueno, la identidad, la lengua es el vehículo, pero el arte es la fuerza que nutre la identidad. Entonces, cerrando, muy, muy contento y agradecido de compartir con ustedes. Espero no haberlos aburrido un poco. Em, que hiciéramos una ronda de preguntas, cómo implementar, por ejemplo, estas ideas en planes de estudios, proyectos culturales, en algunos trabajos de sus clases de maestría, incluso, ¿por qué no un proyecto de tesis? ¿Qué más podemos hacer para proteger y revitalizar estos tesoros artísticos? Y me voy despidiendo con esto. El arte es el latido de la cultura. Sin él, toda identidad se apaga. Y no les voy a decir gracias por su atención, sino que los invito, si ustedes no practican algún tipo de arte, los pongo aquí con Ian McKellen, creo que ustedes lo conocen, les dejo aquí un mensaje y una invitación y con eso les doy las gracias por su atención. Ha sido un placer, he disfrutado aquí con ustedes, sé que estamos lejos, pero siento esa energía, esa fuerza de lo que estamos haciendo, nos une y nos apasiona y sé que nos vamos a encontrar en algún momento nuevamente. Muchísimas gracias. Les dejo este mensaje de reflexión. Practice any art, music, singing, dancing, acting, drawing, painting, sculpture, poetry, fiction, essays, reportage, no matter how well or badly, not to get money and fame, but to experience becoming. To find out what's inside you, to make your soul grow. Muchísimas gracias. Básicamente, no sé si alguno no entiende inglés, yo no soy tan bueno, también les está diciendo, el arte nos hace crecer nuestro espíritu, no busquen la fama ni el dinero, encuéntrense a ustedes mismos y disfruten la vida. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a usted, maestro Jorge Benavides. Es justamente este tipo de presentaciones lo que hace de nuestros diálogos culturales interuniversitarios tener esa fuerza y continuar creciendo. Como dije al principio, una colaboración o una iniciativa que se comparte con la Universidad Autónoma de Querétaro, la maestría en enseñanza de lenguas y cultura, con la maestría en didáctica de lenguas y culturas de la Universidad Nacional. Infinitas gracias por su participación. Sin duda alguna, el hecho de involucrar el arte
en los procesos didácticos de lenguas y culturas debe ser una responsabilidad y desde la maestría lo promovemos. Quiero hacer énfasis en una de las conclusiones, o usted mencionaba evitar a toda costa la folclorización, y es justamente lo que promovemos desde la maestría en didáctica de lenguas y culturas. Entiéndase folclorización, utilizar o hacer uso de grupos originarios para entretener únicamente y ya luego, pues, como decía también por ahí un compañero del pueblo garífuna, verlos como obras o piezas de museo. Entonces, nosotros desde la maestría desarrollamos eventos. El año pasado, para el caso, llevamos a cabo el primer encuentro intercultural de pueblos originarios de Honduras, donde tuvimos la dicha de contar con representantes de los 9 pueblos originarios, 7 indígenas y 2 afrohondureños, quienes llevaron a cabo un foro, debates, hubo todo tipo de representación de la cultura de cada uno de los pueblos. Mencionar también que podemos trabajar la cultura desde una perspectiva didáctica, como por ejemplo crear guías didácticas y aportar a una verdadera educación intercultural. También compartirles que desde un grupo de investigación de la universidad, que también está relacionado a la maestría, se ha estado trabajando en la posibilidad de poder conservar el baile guanaragua, que es un baile garífuna que está a punto de extinguirse, puesto que pues los que lo conocen son personas mayores, y entonces se busca crear una guía didáctica para poder enseñarlo y preservarlo. Estamos encantados sin duda por la participación del maestro Benavides. Nos ha dejado una enseñanza maravillosa y nos invita también a poder reflexionar que el arte debe ser obligatoriamente parte de nuestros procesos didácticos como especialistas de la didáctica de lenguas y culturas. Tenemos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Este es el momento para que podamos compartirlo con el maestro Benavides y con el resto, a quienes agradecemos por su presencia en este diálogo muy importante. Pueden levantar la mano, pueden abrir sus micrófonos o escribirlo en el chat. Creo que en el chat tenemos la participación de Milena Aguilar, quien pregunta, ¿considera que las nuevas políticas de inclusión permitirán darle una mayor visualización a los grupos minoritarios como el de Garífuna? Una disculpa, mi cámara no abre. Muy bien, es una pregunta, maestro. Sí. La, la- pues, veo que la hizo Milena. Qué linda pregunta, Milena. Es muy interesante, ¿verdad? Y es donde empezamos a entender el límite de la teoría y la práctica. Hay que considerar antes de pensar en si esa política es viable o no. Estimada Milena, creo que sería revisar detenidamente cómo fue elaborada, con quiénes fue elaborada y qué alcances puede tener, ¿verdad? Y no sé, sinceramente, de qué política de inclusión específicamente te refieres, porque pues hay diferentes tipos de políticas. En este sentido, no sé si me estás hablando de México o de Honduras. En el caso de Honduras, te diré que han habido muchos intentos de políticas de inclusión, de enseñanza de la lengua. Hasta el momento, creo que hace 4 o 5 años fue presentada una ley marco sobre la enseñanza de la lengua, en este caso del garífuna, pero una ley sin reglamentación. Actualmente, uno de los peligros, no lo digo yo, que enfrenta la lengua de la cultura garífuna, la lengua garífuna, es su falta de transmisión oral y la falta de enseñanza en los sistemas educativos. No en todas las escuelas del litoral atlántico son bilingües y no tienen el uso, ¿verdad?, formal o maestros garífunos, maestros originarios. Y bueno, aquí hay un gran, pero gran debate. Por ejemplo, en la cultura garífuna, para implementar políticas de inclusión, en este caso de la lengua, se necesita trabajar muchísimo en investigación. Creo que antes de transmitir un conocimiento y pretender enseñarle a otra persona, verdaderamente primero deberíamos de entender o darnos el tiempo de comprender de qué se trata el tema. En el caso de la cultura garífuna no hay un concilio, no hay un tratado, no hay un convenio sobre cómo hablarlo, cómo escribirlo. Entonces se mantiene como una lengua muy, pero muy
de alguna forma caprichosa, no en el mal sentido, sino que se habla de acuerdo a su comunidad y cómo se lo transmitió su abuelo, su abuela por generaciones. Y hay muchísimas variantes en cada comunidad del litoral atlántico, hay muchas variantes en Nicaragua, en Belice, son garífunas, pero tienen sus contrastes, tienen sus matices culturales y en su lengua. El maestro hablaba un poco del guanáragua, interesante. Dentro del dugú, por ejemplo, si algo se los comparto también inédito, existen aproximadamente 9 géneros. El guanáragua es uno de esos géneros que componen todo el dugú, al igual que el arumajani, el gunchei, el zambay, el Bangidi, son géneros que se van dentro de toda la ceremonia y van teniendo un propósito específico dentro de toda la cohesión y dentro del ritual. Ahora bien, y relacionando este tema con políticas culturales, ¿cómo vamos a diseñar una política? ¿Cómo vamos a pretender enseñarle a otros o pretender también preservar una tradición si no sabemos cómo o en qué consiste? Y ese es el detalle muchas veces de las políticas culturales que están hechas a la forma y a la medida de un grupo de personas y quieren imponerse, ¿verdad?, hacia otro grupo de personas. Es por eso importante lo que habla la Convención de la UNESCO de trabajar de la mano con los pueblos originarios. No solo en la implementación de la política, sino en la elaboración de políticas culturales con ellos. Sentarse, así como hacemos en esta oficina, en este laboratorio con los colegas garífunas, y empezar a debatir y a discutir, ok, vamos a escribir algo que sea un concilio y que estemos todos de acuerdo y que se acerque un poco a la visión general de la cultura, sin pretender, como decíamos al inicio, homogenizar y fosilizar la que sería, ¿verdad?, básicamente una masacre cultural. Muchísimas gracias por su pregunta. Muchísimas gracias, maestro Benavides. Tenemos también de parte de Lorena, vamos a ver, perdón, Alejandra dice, ¿cree que el arte debería tener un papel más central en los planes de estudio? Mire, esa pregunta se la hace a la persona que lucha. Gracias al maestro Douglas y a la maestría por este espacio. Ustedes en este momento han dado voz a una parte, no a mí, sino a un eje importante de lo que somos como seres humanos, el arte y la cultura, y por eso los invité al final. Si ustedes están trabajando con cultura, tienen que entender un poco de afinación, un poco de baile, un poco de tradición, porque o si no, no nos sentimos identificados, no comprendemos. Fíjense, también hablábamos con el colega Norma, que dirige la maestría en patrimonio cultural de la carrera de arquitectura, y reflexionando sobre eso, se me venía a la mente que, por ejemplo, todas las edificaciones que tenemos en arquitectónicas de siglos solo tienen sentido cuando descubrimos lo que se hacía en ellas, las cuestiones inmateriales que ellos realizaban, sus lenguas, su saber ancestral, su saber de las estrellas, del tiempo, de la vida misma, de los ciclos de la tierra, de la luna, del mar. Entonces, imagínense cuando entendemos o estudiamos la música y todas estas cuestiones van de la mano. Yo no coincido cómo podemos decir que entendemos algo de cultura si no sabemos algo de arte y cómo implementarlos. Ya lo están haciendo, creo, a través de este espacio. El reto es cómo expandir, por ejemplo, un poco más, ya sea, no lo digo por mí en el sentido, sino pensar en algún taller más amplio de patrimonio inmaterial, de entender un poco más la danza, la música, algunas cuestiones rituales que lo entendemos un poco más nosotros que tenemos una formación en la música específicamente y en la danza. En este caso, la etnomusicología es esa línea entre la lengua, la música y la danza, su manifestación y cómo podemos entenderla mejor e integrar. Creo que es fundamental. Creo que sinceramente más bien estamos un poco atrasados en ese tema. Qué bien que la Universidad de Querétaro y la Universidad Autónoma estén siendo punta de lanza en estos temas que son de vital importancia para la sensibilización. A través del arte, el ser humano se sensibiliza, descubre la grandeza del espíritu y puede ver la grandeza del espíritu en otros. Por eso les puse ese video al final. No se trata de fama ni de dinero. El arte nos
revela muchas cosas maravillosas y cómo podemos también integrarnos a un mundo, ¿verdad? Multicultural, diverso Sí. y poder disfrutar mejor todo eso. Muchísimas gracias. Sí, hay algunas otras preguntas, entonces tal vez pudiéramos abordarlas todas y si no, hasta donde el tiempo nos lo permita. Pregunta Lorena Aguirre, ¿cree que podríamos revitalizar las lenguas originarias en peligro de extinción a través de la mezcla de lenguas originarias y los géneros de música modernos? No, no, no. Definitivamente que eso es un camino muy peligroso. Nosotros no creo que seamos los llamados para eso. Quienes sí lo pueden hacer son los mismos pueblos originarios, tal como lo manda creo que la Convención de la UNESCO es muy clara en eso. O sea, ellos son los únicos que pueden cambiar, transformar, decidir cómo transmitir o cómo realizar o desarrollar su cultura. Ya ha pasado muchísimo el caso de Aurelio Martínez, que en paz descanse, un exponente de la cultura garífuna a nivel mundial, hizo muchas mezclas, hizo muchas tradiciones y fue muy respetuoso con los ritmos de la cultura garífuna, muy querido en el litoral atlántico y reconocido por su papel. En ese sentido, creo que si bien es cierto, hay que entender los límites de la interculturalidad. Ya cuando hablamos de mezcla, es importante no sustituir, no reemplazar ni transformar un contenido que después pueda ser entendido de otra forma muy diferente. Entonces ahí sería de trabajar de la mano de los pueblos originarios, estar muy claro en tu planteamiento ético, hacia dónde vas, qué es lo que quieres hacer. Creo que no le llamaría revitalizar. Ya no estarías hablando de un tema de revitalización, sino más bien un asunto de adaptación al contexto contemporáneo. Creo que ya revitalizar sería poder preservar algunos talleres de conservación preventiva y otras estrategias que permitan que ellos mismos se adapten al contexto contemporáneo y puedan seguir practicando su cultura y sobre todo, ¿verdad? A través de eso, fomentar la resistencia cultural, luchar contra el racismo y contra los discursos predominantes de poder. Eso ya creo que es otro tema. Sí, hay una pregunta de algún modo también con cierta relación que dice, inicia con un comentario, para aquellos docentes que trabajamos con adolescentes en formación, ¿cómo podemos equilibrar la necesidad de preservar las expresiones artísticas tradicionales con la influencia de las tendencias artísticas globales? Eso es una pregunta maravillosa. Creo que parte por no pretender a veces quererlo hacer todo. Es una pregunta maravillosa. Sería enfocarnos en algo en específico. Por ejemplo, en la cultura garífuna hay muchos juegos también que se puede enseñar los juegos, fomentarlos y mantenerlos vivos a la vez que nos estamos divirtiendo y estamos teniendo una actividad lúdica, también estamos ayudando a la preservación de una tradición y una forma de ver el mundo y la vida. A mí me llamó muchísimo la atención una película que está haciendo el mismo Jorge García, mi amigo, que graba a unas señoras que están haciendo un juego muy lindo y sería ahí de volverse un poco creativos. Ahora bien, yo no estoy en contra de los híbridos, de la adaptación, de los contextos contemporáneos. A mí me encanta muchísimo. O sea, yo soy más del siglo XXI, de toda esa corriente desarmemos y volvamos a armar de otra forma, porque ya estoy aburrido de hacer esto. Entonces, es muy lindo adaptar, hacer muchas mezclas. Creo que sería, como lo dije anteriormente, de tener claro qué es lo que hacer y cuáles son nuestros límites. No deformar una lengua, no deformar un ritmo, no deformar una música en aras de querer adaptarlo, ¿verdad? Sino que esa interculturalidad ética ocurre cuando trabajamos de la mano con ellos, sale un nuevo producto, pero sin perder su esencia. Óigame, eso es un gran reto, eso no es fácil. Ojo, ahí se requiere tiempo, hay que sentarnos a trabajar y darle un poquito más de cabeza a ese tema. Es una labor ya más de producción cultural. Y para eso siempre yo digo la integridad, colegas, la integridad. Siempre en todo lo que hagamos, busquemos la excelencia a través de la integridad. Eso nos va a decir qué es correcto y qué no es correcto. Y eso es lo que puedo compartirles desde mi experiencia, desde mi formación, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Lamentablemente, pues bueno, tenemos más intervenciones, sin embargo, pues hemos llegado al tiempo reglamentario, el tiempo para el cual hemos sido convocados y pues queremos ser muy respetuosos de eso, pues entendemos que todos tienen diferentes actividades después de esta jornada.
Nosotros queremos agradecerle profundamente desde la Maestría en Didáctica de Lenguas y Culturas de la Universidad Nacional, maestro Jorge, y estoy seguro también que el agradecimiento pues lo hacemos también en nombre de la Maestría en Enseñanza de Lenguas y Cultura de la Universidad Autónoma de Querétaro, dirigida por la doctora Betty Muñoz, que tenemos el gusto de contar con la presencia de ella, así también como de otras docentes de este programa de estudios. Si no hay más nada que aportar de parte de los compañeros, algún comentario, entonces nosotros damos por Maestro, finalizada. Mande. fíjense que me gustaría, disculpe que lo interrumpa, hay No hay una problema. pregunta al final que no se la quiero dejar sin responder rápidamente a Diego, que trabaja en educación media y cómo enseñar, ¿verdad? ¿Cómo podríamos proponer el arte de los planes de estudio de lenguas cuando se ignora la parte artística y simplemente se concentra en la gramática y el vocabulario? Bueno, creo que ese es uno de los retos que enfrentan ustedes como nuevos profesionales cuando egresen de esta maestría, llenar esos vacíos teóricos y prácticos y sobre todo, jóvenes, hay que investigar muchísimo, hay que centrarnos en la investigación, producir para poder tener al menos un fundamento teórico y alguna experiencia empírica sobre todo lo que hacemos y eso va a construir esa propuesta sólida que estás planteando muy bien. Te deseo muchísimos éxitos, creo que tienes una gran idea. Y me parece muy, muy interesante esa pregunta que hiciste. Yo que tú la mantengo, sigo reflexionando y busco estrategias, ¿verdad? Cómo implementar el arte y no solo quedarme en vocabulario y gramática para volver un poco más entretenido y poco a poco llegar a esa parte del patrimonio vivo. Muchísimas gracias, maestro. Disculpe que le interrumpí, solo no quería No, dejar no hay problema, las- no hay problema. Más bien me gustaría antes de finalizar, si todos o quienes puedan abrir sus cámaras para poder hacer una toma, una captura, creo que es importante que podamos dejar pues este recuerdo también para publicarlo en nuestras redes y compartir de que desde la maestría estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo en promover el arte y la cultura. Vamos a ver, dame un segundo. Creo que, vamos a ver. Voy a tratar de poder. Muy bien, voy a hacer una captura de esta forma. También voy a hacerla en galería. Ahí, estamos bien. Perfecto, listo. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias por su participación, por acompañarnos a los estudiantes de la tercera y cuarta promoción de nuestra maestría, a los estudiantes de la maestría en Enseñanza de Lenguas y Culturas de la Universidad Autónoma de Querétaro, profesores, invitados especiales, a todos, muchísimas gracias. La verdad que nos sentimos muy contentos por el apoyo que recibimos. Maestro Jorge, nuevamente, muchísimas gracias. Que tengan todos feliz tarde. Un placer, hasta pronto, bendiciones. Hasta luego. Chao.